Entonces vamos a desarrollar la concepción antropológica en la Edad Media. Hay una serie de datos que tienen ahí ustedes sobre lo que es el contexto, que es importante porque si ustedes estudian el contexto, eh, les va a resultar mucho más fácil después explicar la concepción que había sobre el ser humano. Es decir, recuerden siempre que la concepción antropológica es dentro del pensamiento de la época, que está representado por los grandes filósofos, los referentes de cada momento. Había una concepción dentro de esa filosofía sobre el ser humano, que siempre la filosofía refleja la visión que hay sobre el mundo en un momento determinado, porque el filósofo es como una antena que capta el momento y puede explicar y desarrollar con palabras o en un universo de ideas qué visión había sobre el ser humano. Bueno, acá vamos a ver que la visión que hay sobre el ser humano es completamente diferente a la del mundo antiguo, porque hay una serie de acontecimientos que generaron un giro cultural muy importante. En primer lugar, la caída del Imperio Romano de Occidente. Ustedes tienen un mapa ahí en donde está bien detallado hasta dónde se había desarrollado el Imperio Romano, que había de alguna manera se había expandido por una gran cantidad de países, ¿sí? Desde España hasta Turquía, incluyendo todo el norte del África, es decir, una gran extensión del territorio. Pero en el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano se dividía en dos. Estaba el Imperio Romano de Oriente y de Occidente. El imperio que cae es el de Occidente, que es todo el que tienen ustedes ahí en el mapa. Hay una parte que pertenece al Imperio de Oriente, que es lo que es Asia Menor. Todo lo que es Asia Menor estaba de alguna manera gobernado por otra parte del Imperio Romano que va a seguir vigente hasta el siglo XIV. Entonces se desmorona el Imperio Romano porque hay un montón de tribus germanas, las habrán visto en el secundario, los suevos, los vándalos, los francos, los germanos. Había una decena de tribus germanas que van entrando dentro del imperio y lo van saqueando, hasta que en el siglo V entra Alarico a Roma, somete a Roma, la saquea y ese es el final del imperio. El imperio se parte en un montón de pequeños reinos después que van a ser gobernados por líderes locales que se van a transformar después en los señores, en los condes o en los reyes de distintas regiones de Europa. Entonces va a Profe, haber... ¿quién se adentra al imperio? ¿Cómo? ¿Quién es el último que se adentra al imperio? Alarico era una, no lo tienen que saber, pero era un referente de una de las tribus germanas que llega hasta el centro de Roma, hasta la ciudad, lo que hoy sería el Coliseo, ¿no? Esto donde están las grandes construcciones romanas, y lo saquea. Y ahí termina como de caer definitivamente. Pero ya iba siendo de alguna manera atacado y debilitado porque las tribus germanas entraban adentro del imperio, lo saqueaban y volvían. Entonces, ese modelo de saqueos que tenían no le permitían organizarse al ejército romano, que era fastuoso. Entonces, bueno, se desmorona el imperio, pero hay algo que se mantiene vigente, que es la cultura cristiana. Unos siglos antes de la caída del Imperio Romano, Constantino había declarado al Imperio Romano bajo la religión cristiana, ¿sí? Entonces el cristianismo comenzó a ser parte de la religión. Los cristianos habían sido perseguidos después de la muerte de Jesús, pero los mismos romanos, algunos romanos llevan el culto al centro de Roma y el culto cristiano se empieza a expandir. Entonces ahí hay una paradoja porque se desmorona la estructura política, ¿sí? Pero la cultura cristiana sigue vigente y sigue avanzando y
y va absorbiendo con el tiempo a las mismas tribus germanas que eran paganas que se convierten al cristianismo. Entonces, a partir del siglo V, lo que tenemos es una Europa dividida en muchos pequeños reinos, pero unificada culturalmente bajo la religión cristiana, pero acá hay que tener en cuenta una cosa, que en la medida que el cristianismo como religión avanza, ¿sí? Y se hace multitudinario su culto, toda religión que crece mucho siempre necesita una base filosófica, un modelo de pensamiento, porque la filosofía es un universo de pensamientos. Entonces, al cristianismo no le alcanzaba con la vida de Jesús y tenía que formar, ¿sí?, una doctrina. Y los intelectuales que van a formar esa doctrina van a ser una serie de monjes u obispos, en el caso de San Agustín, que van a conformar las bases del pensamiento cristiano. Y acá entramos en un tema que es controvertido, que a veces se dice, bueno, pero si es una religión no es una filosofía. No, porque en realidad eso pasa con el budismo, pasa con el hinduismo, y con muchas otras filosofías que han nacido como bajo el amparo de una religión. Las religiones pueden construir una filosofía, pero tomar el modelo filosófico no significa, de alguna manera, adherir a una religión, sino estudiar qué visión o qué ideas ese movimiento cultural generó, que pueden servir después para la discusión sobre quiénes somos, ¿sí? Es esa la cuestión. Es decir, acá lo que es importante acá es que uno tenga en claro que está estudiando de alguna manera el pensamiento, ¿sí? No estamos estudiando la religión, estamos estudiando el pensamiento. Y por supuesto, si estamos hablando del cristianismo, estamos hablando de una visión del mundo en donde Dios es el centro de todo. Y eso es lo que va a pasar en estos 1000 años. El centro del pensamiento, el centro del mundo, va a estar de alguna manera reflejado en una visión teocéntrica. Teocéntrico quiere decir que el teo significa Dios, ¿no? Entonces, bueno, Dios es el centro del pensamiento, el centro de la política, el centro de la cultura, el centro de la religión. Y eso lo vamos a ver en los dos referentes que tenemos para estudiar, que es San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Hubo otros, pero estos fueron los más representativos, y uno desarrolla su pensamiento a principios de la era cristiana o al principio de la Edad Media, porque San Agustín va a vivir entre el siglo IV y el siglo V. Y el otro, Santo Tomás de Aquino, va a vivir en el siglo XIII. Entonces tenemos dos modelos de pensamiento dentro del mundo cristiano, pero que reflejan una visión diferente. En algunos casos hay una visión común, pero en otras hay una visión diferente porque pasaron 1000 años, pasaron muchas cosas en esos 1000 años y fue madurando ese pensamiento cristiano. Bueno, vamos a San Agustín. San Agustín fue obispo de Hipona. Hipona era una región al norte del África. Va a vivir gran parte de su vida en África, pero también recorrió parte de Oriente. Y antes de ser cristiano, San Agustín era maniqueo. ¿Qué era el maniqueísmo? Se los explico porque es importante para tomar algunas ideas del maniqueísmo. El maniqueísmo fue una religión de origen persa. Los persas eran una gran cultura que rivalizaban con los griegos y estaban ubicados en lo que hoy es Turquía. Turquía está muy de moda con toda esta serie que están pasando por la tele. Están pasando ahora, no sé si el Doctor Milagro. Sí, Lucas. Ah, No, bueno. nada, nada. Bueno, pueden preguntarme, no hay ningún problema. Entonces, esta religión persa
fundada por Manes, ¿sí? Que tiene reminiscencias de otro culto anterior que era el zoroastrismo, planteaba la existencia de un mundo dividido entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Y San Agustín, que va a practicar durante muchos años el maniqueísmo, se va a convertir al cristianismo y va a tomar esa idea de que hay como un mundo dividido entre luz y la oscuridad, entre lo material y lo espiritual. Esta idea del bien y del mal, del pensamiento cristiano, ¿sí? Va a ser un elemento que va a incorporar a San Agustín, porque no estaba dentro del pensamiento de Cristo, esta idea del bien y del mal, y que va a formar la base de todo el pensamiento. Lo que va a decir San Agustín es que el ya estar dentro del camino, podríamos decir, cristiano, implica que la persona esté en el camino del bien y en el camino espiritual. Y ahí toma también cosas de Platón. Es decir, San Agustín se inspira muchísimo en la filosofía de Platón porque fíjense que habla de un mundo material y un mundo espiritual, muy parecida a la visión dualista de Platón. Bueno, toda esta concepción que él va construyendo, tomando elementos del maniqueísmo, de las sagradas escrituras cristianas y de Platón, van a constituir después su concepción sobre el ser humano, que ahí es lo importante que tienen que recordar, cuál era la concepción que tenía San Agustín sobre el ser humano. Bueno, esta visión dualista también aparece en San Agustín. Para San Agustín habría un hombre, una mujer exterior y un hombre, una mujer interior. Es decir, el ser humano estaba dividido en dos partes, una parte externa y una parte interna. El humano exterior y el humano interior. El humano exterior era el que estaba como conectado con todo el mundo, con toda la vida cotidiana, y el ser interior era el que estaba conectado con su vida espiritual. Por supuesto que en este caso, como estamos bajo el paraguas de la religión cristiana, la vida espiritual estaba asociada con la práctica del cristianismo. ¿Sí? Hoy en día, cuando se habla de una vida espiritual, uno puede decir, no, yo soy budista, soy maometano, ¿sí? Soy judío, practico budismo zen, ¿sí? Es decir, la concepción de espíritu hoy está como más democratizada. Para ese momento, la persona que vivía en la espiritualidad era la que practicaba el culto cristiano y creía en la existencia de Dios. Y ese ser interior, a ese ser interior, a esa hombre interior o mujer interior, Agustín le llamaba el alma. Es decir, el alma era algo interno que tenía la persona y que fíjense la diferencia con el mundo griego. El alma representaba la parte interior, pura y espiritual de los individuos. Lo que no quería decir que la persona se vincule con esa alma, ¿sí? O con esa alma o con esa parte interna. Y lo que decía San Agustín es que el alma interior, ¿sí? o que el alma, o que el ser interior, era un reflejo de Dios en el hombre y en la mujer. Entonces, esa era la concepción antropológica que había. Y que la creencia cristiana implicaba una búsqueda de esa parte interior o de esa alma o de ese ser interior que cada persona tenía. San Agustín toma esta idea de la dualidad del mundo para escribir un libro que se llama La ciudad de Dios. Y San Agustín va a decir que hay dos ciudades, para no decir dos mundos, pero acá aparece Platón otra vez, la ciudad de los hombres, que él ahí en ese libro escribe mucho contextualizando lo que pasaba en Roma, porque los cristianos veían en Roma una sociedad decadente, y desde la concepción cristiana Roma había caído porque el ser humano había
había caído en el pecado. La palabra pecado, que es de origen griego, significa salir del foco, ¿sí? Salir del eje, alejarse de lo armónico. Entonces, para San Agustín, las personas que vivían en el mundo físico nada más eran personas que se habían corrompido, y tenía 500 ejemplos para tirarle por la cabeza a los, al mundo de la época con respecto a cómo vivían los romanos, que vivían en la fiesta, que vivían en la decadencia eh, humana, inmoral, y que por eso Roma había caído. Y para San Agustín, la ciudad espiritual, era una ciudad que no se veía, ¿sí? Y que estaba de alguna manera en el mismo lugar donde estaba la ciudad material, ¿eh? Pero era una ciudad intangible. Y en esa estaba viviendo todo aquel que cumplía con los preceptos religiosos y cristianos. Si ustedes leyeran una parte de la ciudad de Dios, van a ver que las personas que estaban en el mundo de los hombres tenían todos los problemas, y las personas que estaban en el mundo espiritual eran de alguna manera salvadas de la corrupción de la época. Bueno, esa es un poco la concepción. Otro tema importante que atraviesa todo el pensamiento medieval, no solamente la idea de Dios como centro del mundo, sino que también está esta idea de que primero está la fe y después la razón, y que la razón sirve para explicar la fe. Y lo que trataron de hacer los filósofos de la Edad Media fue juntar o articular la razón con la fe. Los griegos decían que se podía conocer el mundo visible o el mundo invisible, a través de la razón. La razón era como una antena que podía captar realidades que no se veían. Los pensadores cristianos van a decir que la razón no alcanza, sino que a través del corazón, para no decir la fe, se podía captar la realidad. A través de la fe, que sería el sentimiento, se podía captar el mundo. Y que después había que usar la razón para explicarlo. La visión acá se invierte, se percibe el mundo y se descubre la verdad a través de la fe y a través del sentimiento, y no a través de la razón. Pero hay que usar la razón para explicar lo que se siente. Esa, de alguna manera, era el objetivo que tenían los pensadores cristianos. Espero no olvidarme de nada. Cualquier cosa, si me olvido de algo, armo otro video y se lo sumo. Y después tenemos, ya en el siglo XIII, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que en casi no llegó a un siglo, pero en casi 700 años, se produce un cambio que fue el siguiente. En el inicio del cristianismo, de la Edad Media, el pensamiento cristiano tomó fundamentalmente la obra de Platón, porque Platón reflejaba la existencia. Vieron que Platón hablaba de un mundo invisible, de un mundo intangible, y que las almas evolucionadas iban a ese mundo y aprendían, y, y que el mundo material era un mundo defectuoso. Bueno, esa idea les venía al dedillo, les venía muy bien al pensamiento cristiano, porque se acercaba mucho a su concepción del mundo. Aristóteles decía todo lo contrario, que el mundo real era el material. Entonces, por esa concepción que tenía sobre el mundo, por gran parte de su pensamiento, Aristóteles fue intelectualmente combatido. Por lo tanto, todos los escritos que había sobre Aristóteles, porque Aristóteles no había escrito libros, había escrito muchos papeles que después sus alumnos lo organizan en textos, desaparecieron de Europa. Fueron destruidos y muchos fueron escondidos en las abadías. Y los únicos que siguieron estudiando Aristóteles fueron los árabes. Ahora, ¿qué pasa? Que en un momento, ya
entrando el siglo, si no me equivoco, el siglo XI o antes, creo que antes, empieza a producirse una gran invasión árabe en Europa, fundamentalmente en España, en Italia. Y bueno, la cultura árabe vuelve a llevar a Aristóteles a Europa. Entonces Aristóteles empieza a ser leído, y en este contexto, en el siglo XIII, que hay un gran cambio después de la aparición de San Francisco de Asís, también en el siglo XIII, que va a decir que en la naturaleza también está Dios, ¿sí? Que en la naturaleza está Dios. Entonces, la visión que había sobre el mundo empieza a cambiar. Para los cristianos, los primeros cristianos, la naturaleza era demoníaca. Para los cristianos del siglo XIII cambió. Dios estaba atrás de la naturaleza. Entonces, Santo Tomás en ese contexto hace una relectura y una reinterpretación de Aristóteles. Y desarrolla un pensamiento, por supuesto cristiano, pero con muchas ideas de Aristóteles. Primero, reconfigura, ¿se acuerdan la idea de Dios? Que para Aristóteles el ser más inteligente, o el ente divino, le llamaba a él, era un ente superior a todos los de la naturaleza. Pero para Aristóteles lo divino era una inteligencia. Dios sería una inteligencia. Para el cristianismo, Dios es como una especie de ser humano más grandote, con todas las características del ser humano, y que crea el mundo y que cuida a los hombres y los protege y los ayuda. Esa idea de lo divino como un ser, como una entidad casi humana, y es más, los cristianos dicen que nosotros somos un reflejo de Dios, es decir, como que Dios es un ser humano más grande e invisible. Bueno, esa idea de Dios que la construye Santo Tomás de Aquino a partir de esta idea de ente divino de Aristóteles. Va a tomar Aristóteles también esta idea de que el alma es algo inmortal, algo que no puede corromperse. Si bien Aristóteles hablaba del alma, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de la concepción del ser humano en Aristóteles, él también decía que teníamos un alma, pero la concepción no era dualista, sino era más integracionista o integralista, porque el ser humano tenía tres almas, como tres capas, ¿se acuerdan? Un alma sensitiva, emocional, un alma racional y un alma vegetativa o instintiva. Acá la concepción de Santo Tomás es diferente, y que para Aristóteles el alma anima el cuerpo, pero no es inmortal. Acá aparece la idea de un alma inmortal, que no muere, como que los seres humanos tenemos un alma que siempre está viva, aunque muera el cuerpo, y que es de alguna manera esa alma un átomo de Dios, un átomo divino. Por lo tanto, no había una interconexión entre el cuerpo y el alma como planteaban los pensamientos antiguos, ¿sí? Sino que lo más importante para Santo Tomás era esa alma eterna e incorruptible y divina. Después ¿se acuerdan que también Aristóteles había hecho como una especie de pirámide en donde había clasificado las diferentes entidades? Cuando estoy hablando de entidades, estoy hablando de seres, ¿no? Entonces, Aristóteles decía que había 4 entidades, mejor dicho 5. La primera entidad eran las rocas, el agua, el aire, que era una entidad muerta porque no tenía alma y no tenía vida. Entonces era el nivel
era un nivel de ser o una entidad más baja. Sobre esa entidad había una entidad más evolucionada, que eran las plantas, que tenían un sistema vivo, vegetativo. Después venían los animales, que tenían otro tipo de alma más desarrollada y por eso estaban más arriba, que eran los animales, que tenían sensibilidad. Y arriba de los animales venía el hombre, que era una entidad superior, porque el ser humano tenía una razón. ¿Sí? Y después venía el ente divino para Aristóteles, que era una inteligencia que ponía en orden y ponía en movimiento todo, pero no estaba controlando cada cosa. Era una inteligencia que coordinaba o estaba de alguna manera conectada con todo, pero no creaba, ¿sí? Ni cuidaba. Acá en Santo Tomás se respeta esa escala, se lo ve a Dios como una entidad semihumana, ¿sí? Que crea, que cuida al individuo y que el hombre, el ser humano, la concepción del ser humano es un ser humano que tiene una partícula divina, ¿m? Y que está de alguna manera contenida por esa divinidad. Entonces no se puede descartar en Santo Tomás la concepción del ser humano de Dios. Están como conectadas las dos cosas, ¿sí? Y entre los hombres y Dios, Santo Tomás agrega algo nuevo que, que también tiene influencias cristianas, pero también tiene influencias árabes, que es una entidad nueva que es la de los ángeles. Para Santo Tomás había otra entidad, que era la de los ángeles, que eran seres superiores al ser humano y que conectaban al ser humano con Dios. Bueno, creo que no me olvidé nada, igual después voy a repasar todo, si me olvido de algo les vuelvo a subir un video. Si ustedes tienen alguna duda me escriben y armo un videito más para complementar, no hay ningún problema, al contrario. ¿Me quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda? Si no, ya vamos terminando. Y, profe, yo voy a subir un video, porque en este último tema me perdí bastante. Sí, entiendo porque, a ver, es mucho y vieron cómo es la tensión. Uno al principio está atento tomando mucha información, pero después con tanto contenido uno al último se confunde. Entonces voy a subir este video también lo subo para que lo tengan, pero voy a profundizar un poco más en San Agustín y un poco más en Santo Tomás. Los subo separados los videos, cosa que si uno quiere ver un video de todo sintético, que va a ser este, lo ve. Y si quieren profundizar un poco más en Santo Tomás o en San Agustín, van trabajando con ese video. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces vamos concluyendo con la clase y nos vamos viendo el lunes que viene.